una vez más me vuelven a preguntar sobre el tema de los tatuajes, y sobre el tema de los tatuajes yo creo que he dicho todo lo que se puede decir, pero dado que uno de los hermanos que me pregunta sobre este tema a través de Así Prensa cuestiona mi aplicación del texto bíblico de que, como dice San Pablo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces voy a aclarar mejor el punto. La primera pregunta es, ¿los tatuajes son pecado? No son pecado. No son pecado. En consecuencia, si alguien quiere saber cuál es el gran argumento en contra de los tatuajes, no es que los tatuajes sean pecado. En consecuencia, si es para alguien el tema decisivo es de si es pecado o no es pecado, para ellos eso es lo único que les importa, entonces la respuesta es no es pecado. Si estás preguntando si es pecado o no es pecado, no es pecado. En ningún lugar está escrito como pecado. La naturaleza del tatuaje, si es un tatuaje provocador, si el tatuaje ha implicado faltar a la modestia en la manera como se ha hecho, esa es otra cosa. Ahí hay otro pecado que es la falta a la modestia, la lujuria, lo que quieran. Pero el tatuaje por sí mismo, si me dice una amiga mía se hizo unas estrellas, 2 estrellas por 2 amigas suyas que murieron. ¿Eso es pecado? No es pecado, pues. En consecuencia, si es que ese es el punto, no hay más que hablar. Se acabó. Anda, ve, tatúate un ornitorrinco volador en la frente si quieres. No es pecado. Nunca he dicho que sea pecado. Ahora, si es que tú estás preguntando cuán compatible es con la vida cristiana, esa es otra historia. Yo creo que cuando tú estás viendo, yo quiero ser un buen cristiano y quiero ser un cristiano que dé testimonio. Ese cristiano que quiere ser un buen cristiano y que quiere dar testimonio, entonces ahí sí los argumentos en contra de los tatuajes son brutales. O sea, son simplemente imparables. Y son muy sencillos. Número 1, los estudios de sociología de la Universidad de Pensilvania, UPenn, una de las universidades Ivy League más importantes de los Estados Unidos y probablemente la más importante en términos de estudios sociológicos y de conductas grupales que hay en Estados Unidos, descubre que las personas que se hacen perforaciones corporales, lo que se llama body piercing, ¿no? O sea, que se ponen esas 8 aretes, pues agujeros en la oreja hasta no solamente en el lóbulo, sino en la parte superior, o en la nariz, o en la lengua, o en el vientre, o donde se le dé la gana. Esos tatuajes, esas perforaciones corporales, o los tatuajes están asociados, o sea, nadie dice que sean causa, pero están asociados con, por ejemplo, abandono de la escuela 3 veces a 1, embarazos no deseados, iniciaciones sexuales tempranas, enfermedades venéreas, consumo de drogas. Es decir, las personas que están tatuadas o porque tienen este tipo de conductas de riesgo graves, antisociales y antihumanas, se terminan tatuando, o es al revés, es decir, no han establecido cuál es la relación causa-efecto, pero sí han establecido la correlación, es decir, que tatuajes, perforaciones corporales y deficiencias conductuales y morales serias están íntimamente asociados. Yo me atrevo a decir que tiene que ver con una baja autoestima. Una persona que cree que su cuerpo es un pizarrón para dibujar, que es una pared abandonada. ¿Cómo nosotros sabemos que hay una pared abandonada y que nadie cuida? Porque está llena de pintarrajeadas. La pared de una casa, si alguien viene, un antisocial la pintarrajea, el dueño de la casa la repara y la limpia inmediatamente. Entonces, el valor de una pared nosotros la interpretamos rápidamente si es que está cuidada o si está pintarrajeada. Entonces, ¿qué tan difícil es asociar esto con el tatuaje? Es sencillísimo. Existen pruebas sociológicas investigadas estadísticamente. En segundo lugar, cuando decimos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el hermano que dice que ese texto solamente se aplica para la fornicación y que utilizarla para rechazar los tatuajes es sacar el texto de contexto, no entiende nada, con todo perdón y con todo respeto, no entiende nada
del sentido del pasaje. El pasaje no es un argumento contra la fornicación, no. El pasaje es un pronunciamiento sobre el valor intrínseco del cuerpo humano. Establece que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y en consecuencia todas las visiones platónicas u orientales que ven que el cuerpo no tiene ningún valor y que solamente es un recipiente, como la visión New Age, como la visión budista, como la visión hinduista, justamente aquí hay un pronunciamiento antropológico, es decir, de definición del hombre que tiene un valor enorme. Querer convertirlo en un texto exclusivamente sobre la fornicación es un desconocimiento y una destrucción brutal por ignorancia de la antropología cristiana. Ese texto es fundamental para la antropología cristiana, para entender al hombre. Justamente lo que hace San Pablo establece un principio fundamental de consecuencias enormes. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, no es una cáscara, no es una vajilla, no es simplemente una vasija exclusiva, ¿no? Que solamente tiene valor de vasija, sino que tiene un valor intrínseco porque ha sido creado por Dios el cuerpo, y en consecuencia el cuerpo requiere reverencia, respeto. Por eso es que la iglesia no acepta que los cuerpos cuando se incineren sean esparcidos, porque es una falta de reverencia al cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. La iglesia aplica ese mismo pasaje para explicar toda la teología sobre el cuerpo y sobre la persona. Lo que hace San Pablo es plantea este principio fundamental y luego saca la conclusión. En consecuencia, no forniques, porque es algo que violenta tu cuerpo. Entonces, hermanito, cuando tú dices que este texto, que es templo del Espíritu Santo, no se aplica a los tatuajes, no entendiste el texto nunca. Nunca lo entendiste. Y ahora tienes que entenderlo. Porque justamente ese es un texto que tiene un valor mucho mayor. Ojo, no crean que, como en la mentalidad protestante, toda la antropología cristiana descansa sobre este texto. No, descansa sobre varios, pero que hacen el mismo argumento y plantean el mismo punto. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, se aplica este principio tanto para interpretar la fornicación como para interpretar los tatuajes. Y finalmente, el gran argumento contra el tatuaje es, como digo, hay gente que pregunta ¿qué tiene malo? Pero un cristiano no vive preguntándose qué cosa tiene de malo, vive preguntándose qué tiene de bueno. ¿Qué tiene de bueno el tatuaje? Y cuando este hermano explica las razones que le dan para los tatuajes, no es que a mí me gusta, no es que mi hermana tiene uno, no es que yo lo hago en homenaje a esta amiga muerta. Si tu amiga se ha muerto, reza por ella. Ve al cementerio y ora. Cambia tu vida, dedícasela a ella. ¿Un tatuaje? ¿En qué la honra? ¿En qué la conmemora? En consecuencia, hacerse un tatuaje no es pecado, pero hacerse tatuaje es compatible con una persona que realmente entiende el valor que el propio cuerpo tiene de ninguna manera. Y creo que el argumento es absolutamente contundente. Que tengas un buen día.